Buenos días. Ayer, una consultora confiable, de las que suelen dar buenos datos, Ferreres y Asociados, dijo que la inflación de marzo fue del 11,7%. Vamos a hablar del 12% para hacer números redondos. Es decir, se mantiene, o está un punto abajo, que la inflación del mes pasado. Es muy factible que los meses que siguen se mantenga más o menos en estos registros, porque se oficializaron los aumentos de los servicios públicos. Va a haber un aumento entre abril, mayo y septiembre del 600% en el gas, del 300% en electricidad, se dolarizaron las tarifas. Además, han subido las naftas, las prepagas, varios ítems más, que van a seguir descargando alta inflación sobre los próximos meses. ¿Es posible que luego, ustedes piensen que esta inflación del 12% es la que dejó Massa? O sea, Milei dice que es bueno porque la compara con una hiperinflación imaginaria, que él un día dijo tenemos 17.000% de hiperinflación y a partir de ahí él dice que bajó. Pero la verdad es que recién ahora estamos llegando a la inflación que tuvo Massa después de que lo obligara a devaluar el FMI. Antes de que lo obligara a devaluar el FMI, Massa tenía una inflación del 7-8%. Bueno, se supone que a ese 7-8 podríamos llegar a fin de año. Hay que pensar cuál es la diferencia entre esta inflación y la otra, además de que esta es mucho más alta. Bueno, la diferencia es que esta no es acompañada por los salarios. Y no solo por una cuestión de que las empresas se resisten a pagar, sino porque el gobierno tomó la decisión de no homologar los convenios que dan aumentos más parecidos a la inflación. Es decir, hay que entender que recién, cuando confluyamos incluso con la inflación de Massa, vamos a seguir estando peor. Porque si vos no llegás a fin de mes, no vas a tener aumento salarial y la inflación es del 10, bueno, estás un 10 peor. Un amigo mío tiene un hermano en Estados Unidos y el año 2021, que Estados Unidos tuvo una inflación del 10%, y yo le pregunté, ¿y cuánto va a perder tu hermano? 10%, me dijo. Claro, porque tipos no tienen paritarias. Bueno, algo así está pasando en Argentina. Es decir, Milei festeja que la inflación es del 12%, pero la verdad es que la mayoría de las empresas no están dando eso. Hay empresas que están dando 0%. Todas las negociaciones anuales que se usaban para recuperar, la mayoría de los sindicatos recuperaban la inflación. Hoy la mayoría sigue dando la misma inflación que el mes pasado, que el anterior. Es decir, no hay ese salto anual. Por lo tanto, cada 10 o 12% que se le agrega es un deterioro muy fuerte. Es decir, no es la misma inflación que teníamos antes. Dicho esto, porque el objetivo de Milei es bajar la inflación. Milei dice que el año que viene va a haber una inflación del 50%. Y que entonces el otro habría una del 25% y que cuando él se vaya va a haber una del 10%. Ahora, el tema es que Milei no piensa en las consecuencias de sus actos. ¿Viste? En la economía hay un axioma que dice, en economía puedes hacer lo que vos quieras, lo que no puedes hacer es evitar las consecuencias de tus actos. Es decir, hay tantas consecuencias, tantos... ¿Viste cuando tomás un medicamento y te dice efectos colaterales y vos estás media hora leyendo los efectos colaterales y no, yo esto no lo tomo porque me hace mal a tantas cosas y yo me quería curar la tos? Bueno, el problema de esto es que los efectos colaterales están siendo mucho más potentes que el daño que generaba la inflación esa del 8% que tenía Massa, ponele, antes del FMI, o si querés del 12% que tenía luego del salto devaluatorio. Milei cree que cuando baje la inflación va a ganar estabilidad y va a ser reelegido. Les hago una pregunta para que piensen en casa. ¿Usted sabe cuál era la inflación que tenía de la Rúa cuando le explotó todo, cuando le explotó el país? Cuando había saqueos en todo el país. Cuando había manifestaciones multitudinarias en la plaza que parecían que se iban a llevar la Casa Rosada por delante. Cuando mataron a esas 40 personas y de la Rúa se tuvo que ir. ¿Saben cuánta era la inflación? El 1% anual. Es decir,
pensar en una sola variable de la economía es un error dramático. No pensar que todos los meses están generando miles de despidos, no pensar que le estás licuando los ahorros a los argentinos como nunca, como nunca. ¿Se acuerdan cuando fue el corralito? A vos te dieron un bono que si vos lo vendías, ponele que recuperabas el 50, el 60, el 70% de tus ahorros. Perdías el 30, el 40. ¿Cuánto perdieron tus ahorros en estos meses? Si tenías dólares, el dólar vale siempre lo mismo. Si tenías pesos, la tasa de interés es mucho más baja. Es decir, te sacaron parte de los ahorros de una manera distinta, por lo tanto no pensás que te lo sacó Milei. Las jubilaciones son la mitad de lo que eran en 2017, entre el macrismo, después Alberto no lo corrigió, pero el golpe fuerte fue el macrismo y ahora el segundo golpe. Es decir, hay una serie de efectos colaterales, la inconsistencia del plan, que el peligro subsiste o crece. De la Rúa le explotó el país con una inflación del 1% anual. Anual. La inflación tendía a 0 en Argentina. Los desastres que está generando Milei, con el acompañamiento de buena parte del establishment nacional y de todo el conglomerado de medios que ya se ha puesto de acuerdo, no sé qué tipo de arreglo habrán hecho, tarde o temprano van a hacer explotar el país, aún con inflación 0. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Es un dato que suele olvidarse que No había inflación. no había inflación. Sí, la peor crisis de la historia argentina. En ese caso, el elemento mediático de erosión era el riesgo país. ¿Recuerdan? Todos los días se ponía como un termómetro el riesgo país. El año que viene vos tenés vencimientos multimillonarios de deuda. ¿Y dónde va a salir esa plata? Bueno, ahí hay un punto central para entrar en la agenda de por qué ayer el Fondo Monetario... El riesgo país era de 1000 cuando explotó. Sí, hoy está casi 1600, por ahí. Bueno, esto significa, ¿qué significa el riesgo país? ¿Qué significaba entonces? ¿Qué significa ahora? El sobrecosto que tiene que pagar la Argentina para endeudarse. Ese es un problema central para Caputo, porque Caputo necesita, lo ratificó ayer, 15.000 millones de dólares para su plan de negocios, que es básicamente el de endeudamiento y fuga. Ya tiene la cifra, la explicita, no hay ningún misterio, dice de dónde la quiere sacar, quiere que el fondo le dé 5.000 millones, que son los 5.000 millones que habían quedado pendientes de aquel acuerdo interrumpido por Alberto Fernández, que era el acuerdo de Macri, más otros 5.000 millones que aportarían fondos de inversión, y los 5.000 millones adicionales, o sea, 5.000 millones de fondos privados, 5.000 millones del Fondo Monetario y 5.000 millones adicionales que aparentemente se obtendrían de recursos que hoy están en manos del Estado. Ah, no, los 5.000 que había dicho que venía del campo. No. Esos no llegan. No, porque esos del campo, si vos ves la cuenta del Banco Central, hoy está a 2.000 millones de dólares. Más allá de todo lo que viene comprando el Banco Central, está a 2.000 millones de dólares abajo. O sea, lo del Banco Central, así como entra, va a ir a la deuda que hay que pagar y a cubrir necesidades de deuda del presente. Y de la Rúa tenía también al FMI. Y de la Rúa también tenía el FMI, que le sacó el banquito cuando no le otorgó el refinanciamiento. Pero ¿por qué es importante entonces? ¿Por qué el fondo sale ayer a mostrar una cara humana que no tiene? ¿No? Uno de los embustes de los últimos años fue inventar que el fondo tenía... Es un invento. Que había un fondo bueno. ¿Recuerdan que Alberto Fernández dijo que Cristalina Georgieva había visto la pobreza a los ojos y por eso era sensible? Bueno, no pasa tal cosa. ¿Por qué nuestros presidentes se enamoran? No lo sé. Hay una patología que en un momento habrá que estudiar. Lo que sí ocurre es que el fondo está pulseando con los fondos de inversión porque son dos proyectos distintos. BlackRock, que es hoy quien está gestionando estos 5.000 millones de dólares para Caputo, que para BlackRock son nada, para los recursos que tiene disponible BlackRock. De hecho, acaba de lanzar un plan de $1 billón, un plan de inversión de $1 billón, BlackRock a nivel global. Imagínate que 5.000 millones para Argentina no es nada, pero está funcionando un poco como el gestor del endeudamiento privado para Caputo. ¿Qué exige? Repago de corto plazo, porque el negocio que armó Caputo es un negocio de corto plazo, lo que veníamos hablando acá, los put y todo eso. Y el fondo tiene
Otra perspectiva, que es política, necesita que la Argentina esté enganchada a su programa durante mucho tiempo, porque es el programa de Estados Unidos para la Argentina, el programa del fondo. Ahí está la colisión de intereses entre el sector privado, los inversores privados y el Fondo Monetario. Por eso el Fondo Monetario sale a rasparlo al gobierno por el lado que más le duele, que es su insensibilidad social. Claro. No es porque el fondo tenga sensibilidad social, sino porque está raspando el plan de Caputo y le dice, sacar recursos de los más ricos. ¿Y cuáles son los más ricos? Bueno, a los que Caputo le quiere sacar 5.000 millones de dólares por esta tercera vía, que hay que prestarle mucha atención, que es la vía de la enajenación de bienes públicos. Ayer circuló, por ejemplo, ya un plan de venta de el predio de Canal 7, iba a decir ATC, de Canal 7, bueno, fue de ATC en algún momento. 400 millones de dólares. 400 es el de Fidel Corta, Sí. 200 es el que está a las puertas del Nordelta. Para que ustedes se ubiquen geográficamente, la planta de transmisión de Radio Nacional está en la entrada de Nordelta. Sí. Que ya se robaron una parte. Para Que ya hacer se un robaron country. una parte y que es un terreno Country al lado, nivelado. Santa Bárbara creo que se llama, ya Esa- se robó un cacho. O sea, de vos esos terrenos. estás diciendo que cierran la TV pública para hacer un negocio inmobiliario. Bueno, ayer circuló que ya incluso hay El macrismo lo había dicho. Con otras palabras. proyecto formal presentado. Marra también lo había dicho. Marra había dicho que había inversores. Constantini anda atrás. Constantini es el dueño de Nordelta y al que le interesaría tener todo el tendido. De un terreno que es nivelado, que no requiere inversión. Es muy importante eso, porque No, le que tiene- ahorra muchos recursos, digamos. Y que tiene un acceso. Y tiene un acceso privilegiado porque vos Privilegiado. bajás de la autopista y está el terreno ahí. Bueno, a todo el mundo ya le comunicaron. 200 palos dicen que cuesta ese terreno. 200 palos más 400 el de Figueroa Alcorta, que es el que le interesaba a Marra. Ojo, porque, y completo con esto, Figueroa Alcorta forma parte de un corredor que incluye al CENAR. CENAR son otros 250 millones de dólares. El CENAR está pegado a la cancha de River, para más o menos que se ubiquen geográficamente. Y en el medio hay un negocio que fue otorgado en su momento por Larreta, es un negocio muy polémico, que se llama el Paseo... El del tiro federal. el No, que- el de River, decís vos. el que está enfrente del hipódromo, lo que eran las cocheras del hipódromo, Ah, frente sí. al hipódromo, el Ah. Paseo Gijena. Que están haciendo como un centro comercial. El Paseo Gijena tiene una desarrolladora inmobiliaria que es BSD y un desarrollador financiero. ¿Saben cómo se llama el desarrollador financiero del Paseo Gijena? El máximo proyecto inmobiliario que hoy está en desarrollo en Buenos Aires. ¿Cómo? Anker. Ah, yo lo conozco. Anker es la consultora de Caputo y de Bausili. Bueno. Entonces, ese corredor Ya está medio. que ya hay... ya está No, me medio parece una berreta, te visión, diría. me parece una visión paranoica. ¿Vos decís que Caputo no hace negocios para sí cuando está en el Estado? No, a mí me dijo. Pero lo Están- denunció están- Milei. yo creo que están forzando. Milei, Están forzando los Me nombres. parece, Están sí. forzando a los mí, a mí me nombres. dijo un amigo mío, me dijo, mira, Caputo estaba ganando con su consultora, con Bausili, el presidente del Banco Central, unos 2-3 millones de dólares por mes en la consultora. Y decidieron venir acá a ganar 1,5 millones de pesos por mes De salario. de salario y dejar de ganar esos Qué 3 bueno. millones de dólares por mes porque son patriotas. Bueno, El Messi, el Messi. yo voy a el Messi de la referirme finanza. a la denuncia que en su momento hizo Vos diste tu un tal versión, yo la Javier. mía. Esto es una charla, No, es una mesa de yo- café. La respeto, digo que el... Ah, y recordá que además dijo que la esposa está con la Angustiada. fuerza del cielo. Sí, las cosas están a la fuerza del cielo. Eso puede haber influido. Eso seguramente influyó. Javier Milei, un Ahora tal- vos traes otra versión que decís que él va a tener que ver con los negocios inmobiliarios. No, yo digo que ya tiene que ver con un negocio inmobiliario que está en desarrollo en el Paseo Gijena, en una zona geográfica de Buenos Aires muy apreciada, que es la zona de Palermo, Juan B. Justo Vos al decís que fondo. estos tipos vinieron al gobierno a hacer negocios. Yo digo que Javier Igual le Milei... puede decir que se la va a fugar toda, me parece como light. El- Que quieran comprar un edificio. Pero pará, el panelista Javier Milei Sí. lo acusó al ex ministro Caputo, ex ministro de Macri, de haberse fumado 10.000 millones de dólares. Lo acusó Javier Milei. Bueno, ¿Milei lo pero acusó a son- Caputo? Sí, Milei lo acusó a Caputo de eso. Son épocas de autocrítica, de revisión. Alguno de los dos cambió Yo te voy a mucho. decir una cosa. Digamos. Yo escuché las 17 notas que le hizo Majura a Caputo y a mí me dio la impresión de que Caputo está consustanciado con los intereses nacionales. Pero Bueno, y hoy sumamos otro capítulo a todo ver, esto. ponelo cuando lo dijo Ahí. Milei, porque no. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino
Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Yo digo, para mí tiene un fetiche con los 15.000 millones. Yo creí que era paranoia de Murano y ahora veo que No, lo dice el presidente. Lo dice el presidente. No, y lo aparte, dice el panelista. lo decía el panelista que ahora es presidente. Pero esos 15.000 millones, recuerden cómo se junta. 5.000 millones del fondo, 5.000 millones de fondos de inversión privado. Ahí se da la colisión entre los programas de uno y de otro. Y 5.000 millones de enajenación de bienes públicos. Son empresas del Estado que pueden ser vendidas o recursos naturales de la Argentina que pueden ser entregados. Claro. Y ahí creo que Ari Sí. tiene información. No, y del suma día. todo esto lo que salió hoy, porque hoy va a pasar de largo, entre la selección y cosas y despidos y qué sé Bueno, yo. ayer Pero, la gente dejó de hablar de jubilaciones para hablar del nombre del Centro Cultural Ah, Kirchner. bueno. claro, sí. Bueno, de esto seguramente no se hable, pero hoy salió en Boletín Oficial que básicamente transforman la Argentina en una guarida fiscal. Pero a diferencia de otras guaridas fiscales donde no hay nada, digo, en Islas Caimán no hay mucho, acá hay recursos naturales, sobre todo litio. Básicamente hoy salió una resolución que por ahí la podemos ver. Ahí está, es técnico, pero para que vean que existe esa información pública, no es que lo tengo solo yo, lo tienen todos los periodistas del país. Dice, deróguese la resolución 8 del 2021 y abajo modifica la cuestión de las sociedades vehículos. ¿Cuál es la resolución 8 del 2021? Se las muestro para que vean la importancia de esto. Sociedades constituidas en el extranjero. Esto lo hace la Inspección General de Justicia, que es el organismo público que regula el funcionamiento de las sociedades en la Argentina. Acaba de derogar el control sobre las sociedades constituidas en el extranjero, o sea, sobre las grandes empresas que vengan a hacer negocios acá. En la misma resolución, además, hace una modificación sobre cómo pueden operar las empresas offshore en la Argentina. Las empresas offshore son las que ya están radicadas en guaridas fiscales y quieren operar en la Argentina. Bueno, eliminan... Se va a entender muy fácil. Esto es lo que existe hoy, que dice, las sociedades offshore acá no se pueden inscribir y si quieren desarrollar actividades en la Argentina, dice, deben con carácter previo adecuarse íntegramente a la legislación argentina. O sea, si una sociedad está constituida en Islas Caimán, se tiene que adecuar a la legislación argentina. Es bastante fácil de entender. Eliminaron ese párrafo. Lo eliminaron. Para. Y entonces... A continuación, por eso les mostraba al principio que dice sociedades vehículo. Las sociedades vehículo son las sociedades que se crean para ser, como su nombre indica, vehículo de inversiones de otras sociedades sin tener ningún tipo de estabilidad acá. Entonces lo que han hecho hoy es que una inversión pueda venir sin ningún tipo de control, ni de dónde viene, ni de dónde sale la plata, ni a dónde va la plata, nada. O sea, acaban de Pero dejar a la ¿no es el Argentina... gobierno que va a combatir el narcotráfico? ¿Cómo combatís el narcotráfico blanqueando guita del narco? Es muy difícil. Hoy, de hecho, también prorrogan Es raro, ¿no? prorrogan el blanqueo de bienes personales, además de todo eso. O sea, Pero entonces no esto- quieren combatir el narcotráfico. Quieren Yo- abrir la Argentina al yo lavado veo de guita. yo veo esto más vinculado al régimen de grandes inversiones que está en la ley Omnibus, que está vinculado más al saqueo de recursos naturales. El Acá lo lavado- están legalizando, vos abrís el sin lavado- pasar por el Congreso. Por eso, vos abrís el lavado de guita. El lavado de guita lo puede usar, no sé, un juez federal que tenga Sí. inversiones... Esto es más por citar esto me parece más random, ¿no? fuga Un que juez la... federal Esto es más con fuga que... apellido que empieza con L, por Pará, ejemplo. esto es más fuga y evasión que lavado. Lavado es la reinserción de esa plata negra en el sistema legal. Acá lo que están haciendo es que las empresas puedan venir, hacer lo que se les cante, sin control y sacar la plata. Legalmente. En un paso posterior, por Es eso. evasión. Pero el proceso de lavado es el circuito completo. Evadís, incorporás al patrimonio y después volvés a fugar. Porque la pretensión de los que lavan no es quedarse en Yo Argentina, no sé, necesariamente. yo vi anoche en la televisión y Johnny Viale dijo que acá el problema era que Néstor era corrupto. Pará, Y no habló de ninguna de estas cosas. Johnny Viale en el canal... O yo vivo en una realidad distinta, en otro El diario de Murano, universo. No, ¿cómo el diario de Murano? O sea, Traigo- vos me estás traigo diciendo que ese evidencias. tipo, que hay uno que está haciendo negocios inmobiliarios, y otro que le está abriendo el camino a la fuga Sí, y a la Es evasión. la misma gente igual, ¿eh? Es la misma gente. No son gente O sea, que distinta. no es un loquito con la hermana No. que vinieron a joder un poquito. Bueno, sí también. Y lo más impresionante de todo esto, Roberto, es que lo más impresionante de todo esto es que toda la información que trae Adrián y que traigo yo en este caso, es todo público. O Y sea, no se cuenta. No tenemos ningún secreto, no estamos contando nada que no esté
a la Eso- vista. O sea, son medios no de difusión, sino de encubrimiento. Y, o sea, todo esto Mientras están hablando de todo eso, viste que Petovelo era la secretaria de Majul. Entonces todos los días Petovelo le tira un poco de carne y Majul habla de los curros y que del se FISU, robaban todo. del FISU. Claro. Sí. Ayer, mira, tengo un mensaje medio desesperado de una persona del Chaco que dice que sacaron esos, la subsecretaría de... La gente que le ayudaba en el campo a hacer sus pequeñas huertas. Sí, la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, y yo pensaba, claro, cerraron eso que ayudaba a la gente a que tenga su propia huerta, comían ellos y después vendían. Y yo digo, le están sacando, antes dijeron, no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar. Eso lo que hacían era enseñarte a pescar. Hacían lo que decía Susana Jiménez. Sí. ¿Cómo decís que tenés hambre si podés hacer una huerta? Esos eran los tipos que te enseñaban, que llevaban el almácigo, qué sé yo. Ahora le sacan eso también. Te añado un dato respecto a Eso eso. debe ser nada más que nunca crueldad, porque no se lo imagino. Yo creo que hay parte No sé si crueldad es- y hay un negocio. y es un negocio. Claro, porque es- mira, el 60% de los alimentos que consumimos en el área metropolitana de Buenos Aires, 60% de los alimentos que consumimos en el área metropolitana de Buenos Aires, alimentos frescos, se producen bajo el régimen de agricultura familiar. Porque son los famosos quinteros, son la zona de La Plata, zona norte del AMBA, Pilar, donde la agricultura familiar siembra y cosecha frutas y hortalizas en terrenos que no son propios, que tienen mucha inestabilidad en términos comerciales para quienes, en términos de proyecto de vida, porque no se pueden afincar. No sé si ustedes alguna vez hicieron el recorrido por las quintas de La Plata, pero en general las personas que trabajan, que son familias que trabajan en esas quintas, que proveen a las verdulerías de la ciudad de Buenos Aires, digo, para que lo visualicen, viven de forma muy precaria. No porque no cuenten con recursos económicos, sino porque no pueden acceder al terreno. Entonces, no van a invertir en una construcción permanente cuando tienen una inestabilidad en términos de derecho de uso del terreno que es muy alta. ¿Qué hacía la Secretaría de Agricultura Familiar? Justamente le daba horizonte, le daba perspectiva, le daba marco legal a la relación entre contratistas y arrendatarios. Bueno, todo eso se desarmó. Muchas veces los vimos. Y es lo que comemos nosotros, muchachos. Digo, por si están preocupados por la suya. Por el y lo precio único de la que les lechuga, importa es por la el suya, precio de la por el lechuga. precio. Si lo único que les importa es la suya, bueno, esto afecta a la suya, ¿eh? Bueno, inclusive es parte de lo que se está abriendo o se está facilitando la importación. Para los que no conocen, digamos, este tipo de producción, muchas veces los vimos haciendo protestas en Plaza de Mayo, regalando verdura. Claro. Son esos mismos Los productores, verdurazos, los exactamente. verdurazos, Sí, son sí, sí. esos mismos productores que ahora también son parte de los afectados por la apertura y la facilitación de importaciones, ¿no? Tal Cuando cual. empezamos a ver frutas, verduras que están llegando de cualquier parte del mundo. Bueno. Mire, Digo, por eso decimos, es un negocio, no nada más es ¿y qué crueldad. afecta al bolsillo? Esto es muy importante. Porque vos mencionaste la lechuga 8.500 pesos el kilo, hay cuestiones estacionales, pero no se explica por cuestiones estacionales. Tengo para compartir con ustedes un informe de Kantar, que es una de las consultoras que mide el consumo y los hábitos de consumo. Fíjense cómo se modificó el consumo en el último trimestre. Esto es una encuesta. Dejamos de comprar algunas de nuestras marcas preferidas y las cambiamos por otras más económicas. Es una afirmación. 51% de los consultados. Más de la mitad de los consultados dejó de comprar No, perdón. marcas preferidas y cambia por otras más económicas. Y a eso hay que sumarle un 36 que dice Y algo de 36, acuerdo. y 36, o sea que si vos sumás el que lo hizo en algo y el que lo hizo en todo, casi el 90% de las personas cambió este hábito de consumo de comprar primeras marcas. Dejamos de consumir productos que consumíamos habitualmente y lo cambiamos por otras categorías más económicas, lo mismo, 52 y Yo te 33. sumaría a eso el ajuste en el ANMAT, Además, porque cuando vos vas a segunda o terceras marcas y va bajando o va subiendo el nivel de riesgo de que por ahí lo que vos estás consumiendo no tiene el control de calidad que tienen las grandes empresas. Pero contamos con el ANMAT. Yo sé que ustedes piensan que nada de eso hace falta, que la ciencia, viste que ahora echaron gente Sí. del clima, ¿no? Sí, lógico. Bueno, está pasando con el ANMAT. Va a llegar un momento que no van a controlar bien ni nuestros alimentos, Tal cual. que ahora son de marcas que no conocemos en muchos casos. La agarramos porque están a un precio que podemos pagar.
¿no? Quiero agregarlo de la meteorología, porque también la gente lo toma como algo baladí. La verdad que, primero que todos los estados del mundo le avisan a su gente si va a haber, si va a llover o no va a llover, si va a hacer frío o no va a hacer frío. Además, si va a haber granizo, si va a haber una tormenta eléctrica, es decir, te salva del peligro, de la inclemencia. Ahora, además de eso, hay un montón de empresas que necesitan saber el clima con precisión. Obviamente, la más obvia es el campo. Tiene que saber. A la sociedad rural tendría que pedir que no desmantelen el servicio meteorológico. Bueno, por eso yo digo, el gobierno apunta solamente a la inflación cero. Y el SENASA. El SENASA. Se están tirando un tiro en el pie. Es que no es que se están tirando. Va a volver lactosa y no van a poder exportar por un montón de años. Paraguay, por ejemplo, Estados Unidos le acaba de poner un veto a la exportación de carne porque tuvieron un brote. Digo, los va a afectar directamente. Bueno, las barreras para el uso de recursos sanitarios para fijar barreras para arancelarias también es una práctica bastante habitual, sobre todo en esta etapa de tembladeral comercial que vive el mundo, donde hay modificaciones en el esquema de los proveedores. Ayer mencionaba Laura que Brasil ya es el principal proveedor de maíz de China. Perdón, después de solo un año de ser aceptado y aprobado por China para exportar la maíz. ¿Cuál era la barrera? ¿Por qué Brasil no podía exportar a China? Porque China no aprobaba como barrera para arancelaria el transgénico que usa Brasil, que es un transgénico inventado en la Argentina, que es el transgénico que hace al maíz resistente a la sequía. ¿Qué hizo China? Le abrió la barrera para arancelaria, que era una barrera sanitaria, fitosanitaria, y Brasil, gran productor de maíz, se transformó en un año en el principal proveedor de maíz a China. Esto está pasando ahora. Claro. Entonces yo ayer veía a Greenman el de comercio, que se supone que debe representar a los almaceneros, a los pequeños y medianos comercios, diciendo que él está chocho con el programa de gobierno, y pensaba, ¿a quién le van a vender los productos caros que venden en dólares en la Argentina? Quienes hoy celebran políticas que cierran comercios, que cierran pymes, que cierran fábricas, que dejan trabajadores fuera del circuito. Y si dejan trabajadores fuera del circuito, no tienen recursos. Sí, que dijo que el consumo era mentira, había consumo pero mentira. ¿A quién se lo van a vender? Porque Greenman no exporta nada. Los comercios en Argentina, las pymes en general, el 70% de la actividad económica, ayer se conoció la caída de actividad económica en febrero, 4 y pico %, ¿no? Sí, 4,3. Bueno, la actividad económica en Argentina se explica en un 70% por consumo interno. Esto es comercios y pymes. ¿A quién le van a vender lo que producen? Si se cae como un piano la actividad económica y ya tenés grandes industrias Pero que están ya se han dado personal. tiros en el pie. Todo el tiempo. Claro. Bueno, la hay élite que modificar argentina. eso. En el debate pendiente del campo popular es cómo se modifica ese esquema de burguesía nacional. O sea, yo ayer lo escuchaba a Bulgeroni. Muchachos, Bulgeroni, ese elenco estable del Círculo Rojo hace 50, 60 años, ganó mucha guita con el kirchnerismo, Recibió, y en general es guita con concesiones públicas. No es guita que la hace con su talento. Es con su talento para traficar influencias en muchos casos. Pero todos estos actores empresariales, grandes y chicos, te reconocen que ganaron plata en los últimos 20 años. Hay que cambiar ese pero te dicen, pero es muy interesante, tanto públicamente como en reuniones más, digamos, de gente conocida, te dicen que cuando ganaron plata fue por esfuerzo propio. Lo que esfuerzo propio, si Bulgeroni, el primer negocio que hizo Bulgeroni en su vida fue venderle trépanos usados al YPF en la dictadura. Al mensaje yo lo que te digo, Bulgeroni. Lo que te digo es que te dicen que fue por esfuerzo propio y ahora no es por esfuerzo propio que no pueden vender. Pero, digo, ¿se entiende cómo amasó su fortuna Bulgeroni? Porque si no, todos creemos que realmente el cuento del emprendedor. No, Bulgeroni lo que hacía era, le compraba barato, con corrupción de la dictadura, porque la dictadura además era corrupta, trépanos que estaban usados, que no servían como chatarra, y Bulgeroni se la revendía a YPF. Eso hacía Bulgeroni. Y lo contó muy bien Majul en Los Dueños de la Argentina, cuando Majul hacía pero ni siquiera hay que llegar, pero para mí ni siquiera hay que llegar al ejemplo del capitalismo de amigos. Ni siquiera hay que llegar a eso. Pero estos son chorros, pero, ¿no? Capitalismo. Está bien, pero lo digo, ni siquiera tenés que llegar a ese ejemplo extremo. La gente, las pymes, ¿entendés? Los pequeños industriales, los comerciantes que crecieron en los últimos 10 años, ¿quién generó esa demanda interna? ¿Cómo se generó? De mentira, esa demanda de mentira. No, se generó espontáneamente, combustión espontánea. Vos sabés que
Yo vivía en Martínez y había un terreno magnífico que lo había donado una familia tradicional para hacer algo para los chicos y qué sé yo. Y cuando llegó la dictadura, bueno, se olvidaron del objeto por el cual había sido donado y salieron a una subasta y vos lo podías comprar para cualquier cosa. Había 16 personas, empresarios, gentes de dinero, para comprar ese terreno. Y vinieron los militares, un montón de Unimog, qué sé yo, y se llevaron a 15. Y quedó uno. Lo compró y puso sus mercados norte. Claro. Claro. Coco Gil. Un emprendedor. Una subasta. Así empezó en el garage, ese fue su garage. Es el garage. Es muy impresionante subastar con vos mismo, debe ser muy complicado. Ganó al toque el tipo. Ganó. Por Ganó falta al de toque. referentes. Contundente. Bueno, es que esta historia, por eso el proyecto económico en curso, que es un proyecto que lleva muchos años en la Argentina, está protagonizado por aquellos que son los principales interesados en que se desarme el camino de memoria, verdad y justicia, porque invariablemente te lleva a estos mismos protagonistas en los tiempos de la dictadura. Claro. Porque son los mismos. El Manieto de hoy es el Manieto que estaba con Videla enajenando papel prensa. El Roca de hoy, que se quedó con Somisa con Menem, fue el que empezó la expansión del negocio de los caños sin costura con la dictadura Macri. y con YPF. Bueno, Macri, el clan Macri, y todos los que se beneficiaron con la estatización de la deuda privada. Sí, voy a pasar a algo personal. Bueno, Un amigo mío tiene una farmacia en Moreno, un lugar bastante humilde. Y lo voy a pasar todo el audio. Yo ayer venía en taxi y escuché lo que él me quería contar algo. Estaba pasando en su barrio, ¿viste? Él atiende una farmacia, creo que es socio del dueño en una farmacia, en Moreno, y había escuchado que dijimos algo del ANSES ayer. Entonces él me mandó esto, escuchémoslo. Hola Roberto, buen día, ¿cómo estás? Dos cosas cortitas que te comento. Una es que nosotros tenemos acá 200 metros, habían abierto el ANSES. Una atención espectacular, maravilloso. Bueno, el viernes se presentaron todos a trabajar y se encontraron con que estaban todos despedidos. Todos. Ahí se hacen los documentos, se hacen todos los trámites jubilatorios, pensión, todo. Y además estaba el RENAPER ahí. Nosotros teníamos que, si no, ir hasta Moreno. Yo hice, bueno, mi trámite de documentos, mi pasaporte, mi jubilación, todo lo hice ahí, a 2 cuadras de mi casa, en un barrio donde no había nada. Y lo cerraron. El lunes hicimos una marcha de protesta, corte de calle, bueno, etcétera. Otra cosa que te cuento, no le están dando los medicamentos a la gente. La gente que recibía los medicamentos gratis está viniendo acá a la farmacia a comprar los medicamentos que no le están dando. Claro, se encuentran con que los medicamentos están carísimos. Entonces, por ejemplo, viene y me dice, mire, no me están dando el Enalapril. ¿Cuánto vale tanto? Y no lo pueden comprar. Esto es un desastre real. Bueno, eso te quería comentar, esas dos cosas. Bueno, esa es la vida real. Ese es un amigo mío. Tiene una farmacia que tenía el ANSES ahí a 2 cuadras. El ANSES desapareció y él viene la gente de la farmacia. Que antes le entregaban los remedios, llega ahí y no lo puede comprar. no puedo comprar. Ayer Milei celebró el despido de 120.000 personas. Porque no es la macro, esto es la vida cotidiana. por eso, ¿Viste? Un tipo que... La vida cotidiana. Sí. Milei ayer celebró el despido de 120.000 personas ante un auditorio de empresarios que lo aplaudieron por eso. Yo pensaba en esos empresarios, ¿a quiénes le van a vender sus cosas? Claro. ¿A quiénes creen que le van a vender sus cosas? Perdón, celebró eso, celebró el fin de la, si se dijo orgulloso del fin de la obra pública, Pero digo, otro que genera empleo, otro que genera consumo. Nosotros podemos hacer ahora la lectura política de lo que dijo mi amigo. Y decir, es mentira que esos trabajadores estaban de más. Esos trabajadores cumplían la función de administración de esa zona. Claro. Y además, hoy Es mentira que estaban de más. Y- Y viste que empieza alabándolos. Y aún si había, ponele, algún empleado, alguna oficina sobredimensionada, que probablemente lo viese, cumplían otra función dentro del ecosistema económico de la Argentina que depende del mercado interno, que es ser consumidor. Claro. Hoy Entonces, hablamos más- ¿a quién le van a vender lo que producen? Porque además, lo guarda, caro y malo que producen. Que las empresas, nosotros acá no estamos achicando personal, pero la mayoría de las empresas están achicando personal a lo loco.
Grandes A lo loco. empresas, ¿eh? Grandes. Ayer se conoció... Los medios, a lo loco, todos los días ves que hay caras. Digo, decir, este tipo quién es, que ellos sacaron a la figura y pusieron a otra persona. Entonces, ¿a dónde va a ir ese empleado público? Pongámoslo a Milei cuando se regodeaba de eso, a ver. Y la realidad es que nosotros creíamos que nuestro objetivo era alcanzar el déficit cero en el año 2024. Y la verdad es que estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, el cual obviamente tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora. Digamos, si lo queríamos hacer rápido, había que usar las dos cosas. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra, porque eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. Es un horror. No solo eso, ¿Qué sino que aplauden? además... Yo me pregunto en serio, los empresarios que están ahí, ¿qué aplauden? Porque a quién le venden. No, es que aplauden en el momento que dicen gente de bien, se creen que son gente de bien. ¿No ves que estamos contando que son unos chorros? Pero además, Estamos contando que son unos chorros, no son gente de bien. La gente de bien es la que va a laburar todos los días. ¿quién ejecutaba Los que están echando son la gente de bien. ¿Quién ejecutaba la obra pública? ¿No eran empresas? Claro. No, digo, porque de repente parece que las empresas no tienen nada que ver con nada, o sea, Pero no tienen Inés, ningún cuando efecto. el año que viene quieras ir a Mar del Plata y la ruta 2 esté toda rota, vas a ver que necesitas la obra pública. Cuando se te rompan una salida del agua y no te llegue el agua a tu casa, vas a ver que necesitas el agua, que necesitas Ahora, la Por ahí cloaca. la ruta Mar del Plata es una ruta rentable con peaje. Claro. Pero muchos de esos No, empresarios ayer pasó con los gobernadores. claro, tienen fábricas, ponele en La Rioja, por ejemplo. Y vos tenés una ruta que sale de La Rioja y llega hasta acá. Que es una ruta que no es rentable con el repago del peaje. Pero con todas las Solo obras que rentable hicieron si en los últimos años, se sigue inundando. Si dejan de hacer obras, un día nos vamos a hundir todos. O sea, las obras son necesarias, todos los países del mundo Bueno, hacen. Por eso yo digo que la gente cree que si baja la inflación solucionan los problemas. Y esto va a explotar. ¿Te acuerdan ese capítulo de Los Simpsons donde a él le dieron para que él se haga cargo de la basura y la ponía abajo de la tierra? Y un día explotó y salió toda la basura. Esto es así. Ayer estuvo la reunión de los gobernadores del norte, que estuvo Francos, y bueno, todo esto, lo de los medicamentos, obviamente, puede decir, hay problemas en la provincia de Buenos Aires, imagínate lo que es Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, todas las provincias que estuvieron ahí. Y una de las cosas que plantearon fue las obras en las rutas. Abandonaron las obras y los tipos dicen, ¿qué hacemos con la ruta nacional? Cada gobernador tenía una ruta nacional, muchas de esas conectan con otros países, pasan camiones, además de un clima muchas veces que es el asfalto, Sí, se sí, muy agrieta. hostil, Bueno, sí. ¿qué van a hacer? ¿Van a soldar? O sea, eso queda ahí, para nunca más lo van a arreglar. Bueno, Francos diciendo, no, bueno, hay algunas que ustedes pásenme, que le va... Siempre él tiene ese rol y después viene Milei y no hace O nada. sea, Franco Bueno, le está Franco les promete que va a retomar la obra pública y él dice que claro. está Oíme, extremadamente orgulloso de haberla Pero además, frenado. ahí me dije, en Córdoba, me dice la gente de Yarlora, que el 20% de los alumnos de las escuelas privadas se pasaron a la pública y que ellos entonces tienen que construir un montón de escuelas. Bueno, las escuelas se hacen con los fondos nacionales. ¿Y qué van a hacer? O sea, la obra pública es mil cosas distintas. Es mil cosas distintas. Que toda la infraestructura que estaba comprometida en el norte grande, que venían trabajando un montón, que había todo un plan, y bueno, quedó todo abandonado. Y estaban desconcertados ayer los gobernadores haciendo preguntas, y Franco solo tiene promesas. Dice, bueno, ahora vamos a charlar un poco. Igual él está convencido que le van a aprobar la ley bases por el tema de la minería, justamente el régimen que están poniendo, que... Algunos gobernadores ven la posibilidad de recibir inversiones en el tema litio, pero la verdad es que están cediendo, me parece, demasiado a cambio de esa supuesta promesa de una inversión extranjera que ven como un recurso para sus provincias. Pero fue
todo un tema que le quedaron en seguir discutiendo, pero hay rutas que ya dice que tienen problemas de circulación, ¿no? Obvio. Con todo eso. Claro, y eso va a haber accidentes. Ponelo el 10, a ver, ponelo. Todos los DNUs que se mandaron en Argentina, todos fueron destinados a generar regulaciones, o sea, quitar libertad de mercado, hacer mercados más concentrados, regalarle negocios a los amigotes, ¿sí? Curros enormes y sobre todo cercenamiento de las libertades individuales. Digo, a punto tal, digamos, recuerden lo que hicieron en la pandemia, esta manga de delincuentes. Y sin embargo había gente aplaudiéndoles que nos encerraran. Ahí nadie, digamos, nadie se opuso a toda esa catarata de DNUs. Nuestro DNU es el primer DNU en la historia que devuelve libertades individuales, hace que los mercados sean más competitivos. ¿A quién le devuelve? ¿A quién le devuelven las libertades individuales? La gente que no puede ni pagar el colectivo, ¿se siente más libre que antes? Los que no pueden pagar los medicamentos, ¿se sienten más libres que antes? No sé a quién le devuelve libertades individuales. Abelo Copito. Che, vieron que está oscuro, en serio, el hombre. Y ya ahora en el gobierno te lo cuentan tranquilamente y te dicen, sí, es por la papada. Por las fobias. Por las fobias que las tiene el fobias hombre, de claro. Milei, ojo, porque nunca hay que perder de vista que la psicología de Milei es una psicología compleja, repleta de fobias y de ánimo de revancha contra sus propias o por sus propias frustraciones. Ayer circulaba una versión no corroborada, yo no la pude corroborar, pero que es bastante plausible, que es que el odio que Milei destila sobre la educación pública, a la que ayer consideró que era un desastre. Un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro. Ayer atacó directamente la educación pública. Escuchémoslo y después les cuento qué circuló después de conocer estas palabras. Es decir, lamentablemente en Argentina la educación pública, porque toda es pública, puede ser de gestión privada o de gestión estatal, ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente y llevando a la lectura de autores que verdaderamente han sido verdaderamente nefastos para la historia de la humanidad, y en especial para Argentina. Digo, yo siempre hago el chiste que si ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, y le preguntan quién es Ludwig von Mises, le van a decir que es el 9 de Holanda. Digo, y para otros es el mejor economista de todos los tiempos junto a... Se hace canchero, claro. ¿Cuál es el tema con Milei? La Universidad de Buenos Aires está considerada entre las mejores del mundo. Y la Facultad de Ciencias Económicas... Ayer un ingeniero le dijo, creo que a Feynman, ¿no? Cuando estaban hablando del puente No, que... a Trebuch. A Trebuch, cuando estaban hablando del puente que voltearon a Estados Unidos, el ingeniero dijo, acá en Argentina no pasaría, porque nosotros tenemos una facultad de ingeniería de la puta madre, Bueno, qué sé yo. le pasó a Trebuch, que es uno de los voceros de Milei, Claro. hablando con un ingeniero que le dijo, No, mirá, creo que es una autoridad de la Universidad de Ingeniería. ¿eh? escúchalo, mirá. Bueno, algo análogo le pasó a la embarcación en el puente Zárate-Brazo Largo. Ahora, qué increíble que un puente en Argentina, ¿no? Que vos decimos, un país en vía de desarrollo, de subdesarrollo, infinitamente más pobre que Estados Unidos, esté mejor construido que en Estados Unidos, ¿no, Raúl? Mira, te puedo decir algo, algo a favor de Argentina que lo necesitamos. Eso se lo debe a las universidades nacionales, donde generamos ingenieros con los conocimientos para resolver estos problemas. La Universidad de Buenos Aires está entre las 100 mejores universidades del mundo, en un país que no está porque estamos hablando de... Es verdad. Universidades. Bueno, este maridaje entre lo que dice Milei criticando la escuela pública, la educación pública, y un ingeniero diciéndole a un vocero de Milei, che, la verdad es que si el argentino no se cae del puente cuando choca un barco, es porque los ingenieros argentinos son buenos. Claro. Porque los materiales son más o menos lo mismo. Claro, Acá hay claro. buenos ingenieros. ¿De dónde No provienen? debía saber que estaba hablando con el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Probablemente. Ahora, empezó a circular ayer, claro, nunca repasamos en el currículum de Milei, pero si vos ves el currículum de Milei, la formación de Milei es bastante falopa, en el sentido académico. Tiene un doctorado otorgado por Venegas Lynch.
No, en serio, el doctorado que él dice tener se lo otorgó Benegalí, que se compra, es un título que se compra. Vos cumplís la cuota, yo di clase por eso en lo escuela anuncian privada. como doctor, ¿no? El doctor Javier Milei. Claro, yo di clase en una facultad privada, muy reputada, y la consigna era, si tiene la cuota al día, pasa. No, en general, digamos, pasa eso en la educación privada. En la educación pública no. Y está bien, es para fines de lucro. ¿Cómo vas a echar a un cliente? Por eso. Entonces, por eso en general la educación pública tiene mejor reputación. Si yo fuera el dueño de una universidad, es decir, echalo a este que sale bajando, estás loco. en serio, ¿Cómo lo vas a mirá, echar? A ninguno debe saber. El candidato académico a la corte de este gobierno no obtuvo su doctorado hace 1 o 2 años en la misma universidad que él dirige, del que es autoridad. Tal cual, claro. ESADES. Sí, que la Escuela Argentina de Empresa, no sé qué. Eso. O no, la Austral. Es raro. Bueno, después, aparentemente, Bueno, sí. Milei habla de la Facultad de Ciencias Económicas por la que no transitó porque no superó el CBC. Versión. ¡No! Versión. ¡No! Versión. No, pero el CBC. Ya alguien que Era más fácil que la tabla del 1. alguien que haya cursado, ya, a vos te digo, buscate a alguien que haya cursado el CBC con Milei. Ya. Eso. Esa es la entrevista para mañana. CBC. Ayer circuló que justamente la frustración de Milei con la educación pública es que no superó una instancia. Debe haber algún oyente en este momento que haya cursado el CBC con Milei. Que ni siquiera Aparezcan, o algún docente del CBC. Pero pará, lo que está claro, porque en su currículum no figura que haya egresado de la Facultad de Ciencias Económicas. No. O sea que si superó la instancia de CBC, no superó la carrera. Carrera en la cual su oponente, su némesis, Axel Kicillof, sí obtuvo un doctorado. Claro. ¿Entendés? Carrera, un doctorado de verdad, digamos, ¿no? Con reputación académica. Sobre la teoría de Keynes. De Keynes, Exactamente. que vino a cambiar Es el la demonio forma para de... Milei. Entonces, fíjense que las políticas No, pero públicas... porque está interesante esto, para Keynes for principiantes. Sí. Keynes vino a cambiar la forma de cómo encarar la peor crisis que había tenido la humanidad hasta ese momento, que fue la crisis del 30. La resolución que le planteaban era menos Estado. El problema es el Estado, el quilombo lo genera el Estado. Y Keynes dijo, muchachos, es al revés. Es con más Estado. Y ganó Keynes, ¿no? Axel Kicillof escribió sobre eso. Y lo que pasó con Estados Unidos y con Europa después de lo que hizo Keynes. Bueno, por supuesto. Después de eso viene el estado de bienestar, después de eso una maravilla. El gran impulso del desarrollo del siglo XX es producto de las políticas que Milei detesta literalmente. Claro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué país vamos a hacer sin ciencias, sin universidades? ¿En qué país vamos a andar el año que viene cuando todas las calles estén rotas? No le ponen cloro al agua, no le hacen el mantenimiento a los trenes. ¿Ustedes entienden que las cosas no son a cualquier precio? No son a cualquier precio. Hay cosas que yo deseo, pero yo sé que los precios que tendría que pagar para obtener son mucho mayores que el beneficio de cumplir ese deseo. Entonces, uno no rompe la inflación de cualquier manera. El tema de las consecuencias son terribles. Ahora, por suerte hay que decir que es falso, ¿no? Ni echó 50.000 empleados públicos antes. Es todo mentira, sí. Ni está echando. Ni está echando Por suerte, hay que decir que por suerte es falso. Bueno, ahí sí vemos la crueldad, ¿no? Porque además no te da, porque él dice 120.000 que son contratados. No hay 120.000 contratados. No, son 70.000 los contratados y que ahora están diciendo, se vencían los contratos entre ayer y hoy, que solo entre un 10 y un 15% van a echar de eso, que son primero los que entraron el último año y después supuestamente hasta 2020. El mismo ATE está diciendo que son entre por ahí 10.000 personas, más o menos los que echarían. O sea, él habla de 120.000. Hasta ahora los únicos despidos masivos que hubo fue en ANSES, que eran 1.200 personas. Después en todas las oficinas fueron algunos 30, 40, 50 en algún ministerio, qué sé yo. Pero por suerte es falso lo que está diciendo, es para su público, ¿no? Así como el CCK echamos 120.000 empleados públicos y lo demás es para la tribuna. Sí, pero ojo, porque es falso, pero tiene consecuencias. A la compañía que agredieron de hijos... le pusieron ñoqui. Le pusieron ñoqui. El bullying y la estigmatización de los empleados estatales que hace Milei en estos foros tiene consecuencias. Más allá de que los despidos no sean 70 ni 50, sean menos, lo que provoca es que mucha gente se sienta autorizada por el presidente para maltratar, dañar y eventualmente abusar de una empleada pública.
por el hecho de ser empleada pública. Sí, sí. Ojo porque, como decimos acá, quizá Milei todavía no haya logrado instaurar ninguna reforma estructural. Pero la famosa batalla cultural de la que ahora se ufanan todos los que lo rodean, provoca daños que en muchos casos son imperecederos. Entonces, yo no sería tan condescendiente con la idea de que Milei no debe ser ya frenado. Y lo digo con responsabilidad. No soy el más institucionalista de la mesa, ya lo sabemos, siempre le digo a Laura. A mí no me busquen para preceptos republicanos porque no marido mucho con esas ideas. Pero sí digo que dentro del marco de las instituciones, lo que dijo Estela de Carlotto es absolutamente plausible. Lo firmo al pie. Hay que ponerle un freno a un tipo que está provocando daños hoy. Más allá de que todavía no haya incorporado a la vida pública reformas estructurales, que después van a ser muy difíciles. El tema es que el tiempo mide 50 puntos. Bueno, es responsabilidad de la política, de los dirigentes políticos opositores, oponerse. Que le busquen la vuelta, viejo. De eso viven. Viven de eso, cobran para eso. Bueno, con la mía, mira, ahí está. Opositores con la mía, opónganse. Porque para eso están. Lo tomo para algo que quería mencionar. A mí, no sé si a ustedes les llamó la atención, nos empezamos esta semana con el decreto de jubilaciones, que fue bastante explicado acá y quizás en algún otro medio, cómo sigue licuando, cómo proyecta una reducción real de las jubilaciones, ¿no? Supuestamente era el tema, el caballito de batalla de la oposición, comillas, dialoguista. Se creó, se había constituido la comisión previsional. ¿Pasó algo en el Congreso esta semana? ¿Alguien hizo algo? ¿Hubo alguna reunión? ¿Hubo una foto? ¿Hubo una palabra? Hubo quejas radiales. Ahí está, volvemos al tuit y volvemos a la entrevista. Tuvo un gesto amistoso Milei para la oposición ayer, ¿no? A ver, ponelo. Están por un lado los orcos, que son orcos, no pueden esperar otra cosa, digamos, que comportamiento de orcos, porque son orcos. Está la gente que verdaderamente quiere el cambio y están los farsantes delincuentes que dicen que quieren el cambio, pero en realidad se disfrazaron de querer el cambio, pero son tan delincuentes como los orcos, pero les da vergüenza estar con los orcos. Entonces, digamos, se esconden dentro de las formas y todas esas cuestiones, pero en el fondo son la misma porquería que los orcos. Y eso fue muy interesante porque quedó en evidencia. Tanto la votación en diputados, en los artículos en particular, como en el Senado el otro día, los dejó en evidencia. Hoy ustedes tienen que con el voto quedaron claros quiénes son los que están en contra del progreso, quiénes son los delincuentes, quiénes son los que están a favor del curro y del robo y que están en contra de devolverle la libertad a la gente, que están en contra de que haya mercados competitivos y que están en contra de dejar los curros para que para que devuelva la guita a la gente. Es decir, entonces es maravilloso porque en 3 meses terminamos sacándole la careta a estos delincuentes. Y eso también es muy interesante porque no les va a ser gratis en la elección de medio término. Los van a pagar con los votos, esos delincuentes se van a quedar afuera. Y eso nos va a permitir que en las elecciones de medio término hagamos una elección muchísimo mejor que la que hicimos el último año. Y eso es interesante, porque ahí vamos a tener otra composición del Congreso y todas las reformas que no hayamos podido meter ahora, las vamos a meter en ese momento, a partir del 11 de diciembre del 25, y además le vamos a meter las 3.000 reformas que están pendientes y que no podemos sacar por este conjunto de delincuentes, que son la máquina de impedir, que quieren que continúe el statu quo, donde ustedes pagan la cuenta y ellos se benefician. Ustedes serían los empresarios. Son los empresarios que estaban ahí. Pero Claro. no solo no se está poniendo el cuerpo, como siempre dice Ari, sino que además le estamos regalando el relato. Él se está presentando frente a su audiencia, sean empresarios o su electorado, como que él está resistiendo al embate de todos. Están todos viniendo contra él. Mientras tanto, lo que estamos viendo es que nadie está yendo contra él. Claro. O sea, la oposición, comilla ideologista, no le para de tirar centros que él se los escupe, ¿no? Y de la oposición, que estamos esperando un poco más. ¿Cómo ve
Iba a ir a la oposición. No, quería decir, mientras estaba diciendo eso, Franco se estaba con los gobernadores, o sea, parte de ellos orcos, pueden decir, porque estaba Quintela, Infran, y demás. Y parte de ellos también son de los que se disfrazan y son iguales que los orcos, pero les da vergüenza estar ahí, porque había radicales ahí también, estaba Esdero, estaba Valdés, estaba el de Jujuy, y además ahí se jactaba también de haber cortado la obra pública de Cuajo, mientras Franco le estaba diciendo, bueno, ahora algunas obras públicas van a volver, ¿no? La contradicción de eso. Bueno, ahí yo lo veo, ustedes reclaman una dirigencia peronista que le pare el carro o de alguna manera erosione a este gobierno, pero me parece que la dirigencia peronista está metida en sus propios dilemas, ¿no? He hablado con varios en estos días, el Congreso del otro día fue decepcionante para muchos, llegaron al quórum raspando. No pudieron ni votar una comisión, una mesa de acción política, y eso es fruto de las divisiones internas que persisten, ver quién es un liderazgo que no termina de aparecer. Está Axel, obviamente, un poquito por arriba de los demás, pero también hay muchos interesados en que no sea en este momento, que sea su liderazgo, que esté condicionado de alguna manera. Y bueno, en medio de toda esa vorágine interna les cuesta mucho emerger y mostrarse con un programa distintivo a este gobierno, si no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo en nombrar una mesa de quiénes son los que van a manejar el partido en este momento, ¿no? Y con el riesgo de que haya siempre y yo veo la decisión de decir, bueno, listo, fue Alberto, dale, sigamos igual. Sí. Eso es condenarte a otro gobierno igual, ¿eh? Eso es, Alberto, sigamos igual. Sí, hablábamos de la parábola de la combi que hizo el otro día Guado de Pedro, no sé si la escucharon con el cadete. Bueno, donde rechaza que el problema haya sido el debate interno público, digamos. Se quedaron sin nafta, dijo. Claro, porque él dice... Pero Guado fue el tipo que le presentó una renuncia al presidente, claro, al año y monedas de gobierno, pero al final no se fue. No se efectivizó la renuncia. Claro. Y él dice que dice que no, él dice, hace una parábola. El cadete le preguntó si todas las peleas que habían habido tenían responsabilidad en lo que pasó. Él dice, no, nosotros lo que estábamos haciendo era avisarle que se iba a quedar sin nafta, no nos dio bola y se quedó sin nafta. La nafta sería recursos en el bolsillo de los trabajadores. Pero es genial porque le avisamos que se iba a quedar sin nafta a un tipo que era el ministro de Interior. Todo el mandato. O sea, se quedó sin nafta él también. O sea, hay una... Yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Yo cuando hablo con dirigentes de ese sector, lo que te dicen es, nosotros no fuimos parte del gobierno de Alberto. No tenemos responsabilidad. Cristina dice eso, ¿eh? Cristina, bueno, por eso. Cristina dice eso. Y no hay nadie en la Argentina que piense que Cristina no fue parte del gobierno de Alberto. Lo cual es un problema para Cristina. Y es más, a mí me apena porque la recuerdan más a Cristina por su participación en el gobierno de Alberto que por sus grandes gobiernos como presidenta. Fueron grandes gobiernos. Claro. Pero pretender que la gente se va a olvidar y va a entender que porque había una interna y que efectivamente estaba todo podrido, porque lo contamos mil veces, estaba todo podrido entre el albertismo, que era muy pequeño, y el cristinismo. La gente lo separe y diga, no, vos no tuviste nada que ver, Cristina, Máximo, ¿y para qué Guado, serviría además? No sé para eso? qué, o sea, no tiene... Ayer estuvo Grabois acá, ¿no? Y dijo lo mismo, dice, son peleas de poder. A ver, el primer tuit de Cristina contra Alberto fue en julio de 2020. Hacía 3 meses que empezó la pandemia, todavía estábamos encerrados en casa, asustados, qué sé yo, y fue el primer tuit que le da un retweet a una nota de Página 12 donde lo estaban criticando. El discurso de funcionarios que no funcionan fue en octubre, todavía no habían llegado las vacunas y en ese momento tendríamos que haber estado felicitando al gobierno porque no nos pasó lo de Italia, lo de España, no teníamos camiones frigoríficos llenos de cadáveres, no teníamos hospitales desbordados. Tenemos el programa TP. Claro, el Cuervo dijo ayer, el tema es que esa interna hacía que, en vez de hacer lo que uno tiene que hacer como oficialismo, que es mostrar lo bueno y esconder lo malo, lo que hacíamos era mostrar todo lo malo y no hablar
de lo bueno. Con lo cual hubo un momento en que todos los argentinos hablábamos más de un presidente. Era un presidente sin oficialismo. Eso no lo salva Alberto. Alberto no tenía que haber sido presidente. Claro. Fue una pésima decisión poner a Alberto como presidente. Total. Yo no la tomé la decisión. Ahora, después, decir no goberné. Cuando fue la guerra Rusia-Ucrania, la energía subió 1000%. 1000%. El gas licuado que nosotros importábamos en barco subió de $8 a 80. ¿Qué hicieron los alemanes? Empezaron a calefaccionarse con leña y bajaron un 50% el consumo. Los ingleses, que calefaccionaban con carbón, bajaron un 50% el consumo. ¿Qué hicimos nosotros, Secretaría de Energía manejada por Cristina? No toques, no suba las tarifas, no suba las tarifas. Entonces, importábamos 30 barcos por mes a precio internacional y los argentinos consumíamos cada vez más energía. Nos comimos los dólares, nos comimos los pesos para subsidiar eso. ¿Sabe por qué digo? Además de que es un terrible error cometido por Cristina, en ese caso no por Alberto. Guzmán se va por eso. Guzmán dice, no, si no me da la Secretaría de Energía me voy. ¿Por qué digo que además era una lucha de poder? Y lo dice Grabois también siempre. Porque inmediatamente que se va Guzmán, lo dejan a Massa subir las tarifas. Claro. Y después, si el problema era que Alberto gobernaba mal y por eso se le metían. ¿Y a Axel por qué se le metieron? ¿Por qué le intervinieron al gobierno a Axel y pusieron a Nardini y a Insaurralde? Que después, además, sí, bueno, generaron el problemón que podían haber perdido la provincia. ¿Por qué la lucha de poder? Porque Cristina no quiere ser presidente, pero quiere manejar al presidente, al gobernador, a toda la gente que pueda. Eso está pasando. La misma Cristina, que nos parece que fue la mejor presidenta de la historia, está pasando. Primero evitó que Scioli tenga una interna, decidió ponerlo a Scioli, le puso a Aníbal en la provincia, perdimos. Después puso a un tipo que no podía ser presidente, como Alberto. A mitad del mandato lo reemplazó por Massa, dijo el candidato es Massa y también yo le armo la interna y le pongo a Grabois. Entonces hay un momento de decir, che, ¿por qué no renovamos esto? Decimos, gracias por haber tenido 12 años maravillosos, no me lo voy a olvidar nunca, pero abramos algo nuevo, que se aire, que haya una interna, que aparezcan, porque si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a ir comiendo en el muro. Bueno, cuando decís esto se ponen locos, llaman para que te bajen de la señal de cable, te atacan como si fueras un enemigo, ¿no? Está. Yo, muchachos, es mi pueblo y lo que yo pienso que hay que hacer para este pueblo es eso, es renovar el campo popular, ir a una interna y que... ¿Por qué una persona va a decidir por todos? ¿Por qué una persona va a decidir por todos? Si todos nos arriesgamos, todos nos... No sé, por lo menos a mí me han amenazado de muerte, se han metido en mi casa, se han metido en la casa de mi hijo, han querido fundirme 1000 veces. ¿Cómo no voy a opinar? Sí, es así. No es como dijo Guado. No es que yo te aviso que te quedas sin nafta. No, la nafta la gastamos regalando la tarifa. Oíme, y en las 12 charlas que tuvo Cristina, hizo despedir a 15 ministros. Entonces, ¿cómo no tuvo influencia? Se hizo despedir a 15 ministros. Cuando la sacamos a la ministra de Justicia y pusimos uno nuevo, ¿cambió la justicia? Sí. Vos ayer dijiste que la política era en buena medida decir quién tiene la culpa. Claro, claro. Y ahí estaba claro que la culpa la tenía un día Guzmán, otro día la tenía Culfas, otro día la tenía Cafiero, otro día la tenía Lozardo, otro día la tenía Moroni, otro día la tenía Trota. Bueno, es cierto que no hubo buena gestión, que no hubo pero si tus propios... tu propio dirigente están todos los días en los medios diciendo que el gobierno es un desastre, y haces el trabajo a la oposición, ¿no? Nosotros medimos redes, ¿no? Hubo un momento en Argentina que el 95% de los comentarios del gobierno eran en contra. Solo lográs eso si el oficialismo también tuitea en contra. Claro. ¿Entendés? Se convirtió en un gobierno sin oficialismo. Entonces yo digo, no puede pasar más eso, no puede pasar más. Y no es que lo digo yo, estaba Grabois acá sentado, te lo dice, cada uno que viene te lo dice. Digo, gente que ha estado toda la vida, Ferraresi que la adora, que era el que manejaba el Patria, diciendo, ya está, Cristina, ya está, listo. Yo entiendo que querés que Máximo sea presidente, no va a ser presidente. No va a ser presidente. No, lamentablemente no. O por ahí lo puede ser dentro de unos años si él encuentra un lugar. Yo creo que es un tipo valioso. Pero no se puede seguir imponiendo las cosas. No se puede. Y eso no es hablar mal de Cristina. Cristina fue quizás la mejor presidenta de la historia. Como después de eso, todas sus elecciones fueron malas. Esa es la gran. Y es una discusión, y sí, es una discusión muy grande que hay.
Claro. Es una discusión no formalizada de todas formas, ¿eh? Es una discusión que no. No formalizada. Está claro, en el PJ, en el Congreso del PJ no se pudo formalizar esa discusión. Se dijo. El tema es que nadie quiere... Porque también no, es que nadie quiere ser esto que hago yo no se suele hacer. No, pero nadie quiere ser la cara visible en el seno del PJ de decir eso. Claro. No, claro, no en esos términos. Esto que acaba de decir Roberto, con nombre y apellido, en los ámbitos de discusión institucional del peronismo no se discute en estos términos. Y pienso en el Ferro y pienso en Cañuelas, donde se discutió, por ejemplo, la conducción del peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde ahí sí había nombre propio, por ejemplo, el de Máximo, que es el que conduce el peronismo en la provincia de Buenos Aires, y aún así no se pudo avanzar en una discusión sincera respecto a cuál es la mejor, no la mejor estrategia, pero la mejor estrategia en definitiva se va discutiendo en tiempo real, sino el mejor camino para la reconstrucción de una alternativa con representación genuina de una sociedad que el domingo en la plaza exigía eso. Claro. Porque ahí hay un problema de lectura también. Yo creo que el problema de la metáfora la gente de la está parábola buscando la representación. Exactamente. Y si sintiera que la tuviera, si sintiera que sigue siendo la líder indiscutida Cristina, ¿la estaría buscando? No. Diría Cristina. No, lo que pasa es que, por eso, que yo creo que hay una después de 8 años, me parece ya todos que entendemos que Cristina no va a ser candidata a presidenta. Pero después de 8 años ya no. Ella lo dijo la falta de la crisis de representatividad, me parece, representación, no es solo de un liderazgo, es de que le digan para qué, con qué plan. Claro. Porque Milei en parte gana porque dice, voy a hacer mierda todo. Claro. Lo dijo. O sea, yo creo que a ustedes, y la ¿no? gente para beneficiar a una élite. Yo no digo que votaron para que los perjudiquen a ellos, pero él fue y dijo. Pero es muy importante el sponsoreo, porque Milei dice, voy a hacer mierda todo para beneficiarlos a ustedes. Y ese ustedes es el que le responde hoy. Es el que lo financia con endeudamiento. Eso no está es el en que duda. lo aplaude cuando dice la educación pública no sirve. Pero el problema fue es Bulgeroni diciendo hay que bancarlo y apretando. Ojo que Bulgeroni salga a decir en público que los legisladores tienen que votar a favor de las leyes del gobierno. Hay mucho legislador que le debe su vida a Bulgeroni, su vida política. Cuando yo pregunté, yo vine acá en febrero de 2023 y dije, el candidato va a ser Massa, porque Cristina quiere que sea Massa. La gente decía, Roberto Massista, qué sé yo. Yo decía, en marzo me lo volvieron a decir, va a ser Massa. Cuando a mí me llaman para decirme, queremos que sea Massa, y yo pregunté, ¿para qué? Sí, por ahí me contaban que tenía un plan que a mí me encantaba. No había un para qué. Y la gente terminó votando a alguien que jamás hubiera votado si no se hubiera sacado, no hubiera hecho 4 actos con Cristina. Porque no era el candidato que querían los kirchneristas. No lo era, como no lo era Alberto y como no era Scioli. No representan lo que quiere la gente que vivió el cristinismo. Ahora, como el dedo le había quedado mocho con Alberto, hizo todo el operativo Clamor Cristina durante 2023. Yo me acuerdo de un gobernador que lo organizó, le digo, ¿vos estás organizando el operativo Clamor para Cristina? Cristina no va a ser candidata. No, ya sé, pero me dice que quiere hacer el operativo Clamor para que la gente piense que va a ser candidata, empoderarme, que todos piensen que va a ser candidata. ¿Se acuerdan? El 9 de julio, la gente bajo la lluvia. Sí, claro. Y cuando esté bien empoderada, elegir a otro. Y pasó eso. Y estamos fracasando siempre. Entonces, no, déjame fracasar, Taquino, no me critiques, porque si me criticás, llamo al intendente que no te den pauta, llamo a Pierri que te baje de Telecentro, te hago mierda, qué sé yo. Y yo digo, a mí, loco, que yo casi doy la vida por ustedes. Yo creo que mis hijos, mi pareja, porque digo, loco, yo quiero... ¿Por qué el pueblo tiene que bancar un Milei por los caprichos de una persona? No puede ser, nos llevaron hasta Milei con todos estos fracasos. No puede ser, hay que terminar y decir las cosas aunque se enojen 1000 personas. Siempre le he dicho yo al público cosas que yo sé que por ahí muchos no le gustan, pero alguien tiene que decirlo, alguien tiene que decirlo, hay que terminar con esto. Y que Cristina sea, que hagámosle la mayor estatua del obelisco, hagamos la cara de Cristina, se lo merece, es fantástica, la verdad, nunca tuvimos una presidenta, tiene todo. Es una de las grandes líderes del mundo, si no es la mejor. Ahora, no quiere ser presidenta, quiere elegir presidentes y manejarles el gobierno. Bueno, sale mal. Eso, sale mal. Y hay una cosa de soberbia, es decir, yo te avisé que no tenías nata, como si vos dijeras, yo lo sé todo, vos no te das cuenta. No sabemos todo. Porque si no, no sería tan mal y la derecha gana elecciones. Cada vez estamos más pobres. Además, te sumo algo, Roberto. Yo no creo que haya nadie que esté diciendo se puede prescindir de Cristina. No, claro. Al contrario, o sea, Cristina sigue siendo, si se presentara presidenta,
yo creo que ganaría, o sea, Claro. o tendría por lo menos la primera intención de voto. Ella no quiere, entonces la cuestión es cómo es con Cristina, pero de qué forma. Y como vos decís, que yo coincido, no han sido buenos los resultados. ¿Y sería? Pero de esta forma se bloquea. Si tener presidentes delegados sirviera, yo chapó. Te Bueno, felicito. por eso, Buena no idea. funcionó. Bueno, lo dijo Milei Pero, ayer. bueno. Yo gané, ¿eh? No había manera que yo ganara, que una persona como yo... Lo dijo él, ¿eh? Si no hubiésemos estado tan mal. No había manera que yo No, por ganara. eso, pero digo, a la interna, porque todo esto surgió de lo que dijo Fer, de decir, che, bueno, ¿qué está haciendo la oposición contra el gobierno? Y Fernando dijo, la oposición tiene bastante quilombo interno, y este es el quilombo interno que tiene la oposición. No sabe quién es el líder de la oposición. Lo que se vio el otro día en el Congreso del PJ fue eso, y lo que se ve hace demasiado tiempo es eso. Vos le preguntás a muchos dirigentes del peronismo, ¿Cristina es tu líder? Y no te dicen que Cristina es su líder, a los dirigentes. ¿Cristina es la líder del peronismo? Y te dicen, de una parte. ¿De una parte importante? Sí, pero de una parte, no de todo el peronismo. Los actos de operativo clamor de Cristina, el que fue bajo la lluvia en la Plaza de Mayo, había muy pocos dirigentes peronistas. No estaban los 15 gobernadores de ese momento. Había 2, si no recuerdo mal. Estaba Axel Kicillof y estaba Quintela. ¿No? No recuerdo si había alguno más. No estaba la plana mayor de la dirigencia peronista. Entonces ahí tiene un problema ella. Yo insisto, ¿se puede sin Cristina? Yo creo que sin Cristina no alcanza. Que Cristina tiene que Y apoyar. hasta que no nazca ese líder, no sabés. Pero tiene que habilitar que nazca. Y también el líder tiene que hacerse lugar, porque nadie, el liderazgo nadie te dice, ahora sos líder. El que quiera ser líder de eso. Si no sos delegado. Exacto. Pero si vos mantenés un poder de daño y lo usás. Claro. Lo condicionan. Cuando quiere asomar un líder, como es el caso de Axel, lo condicionan. Buscan la manera de. Cuando Axel dijo una nueva canción, y ven que no lo dijo más. Ahora, y lo atacaron, casi lo matan cuando dijo una nueva canción. Y en los últimos, perdón, en la serie de off que dio Cristina, como 8 o 9 off que dio, en todo se encargó de aclarar que hoy la figura política que ella más respeta y aprecia es Sergio Massa. Que es el oponente natural de Axel en un proyecto presidencial hoy, por instalación pública de ambos. Entonces, la preferencia de Cristina pública, porque lo dice a través de interlocutores con los que viene hablando en las últimas 2 semanas, es Massa. A quien le pondera que dice que hizo una campaña extraordinaria, incluso le pondera haber creado el monstruo de Milei. ¿No? Hay un off en el que Cristina elogia la estrategia de Massa de haberle dado volumen a Milei, porque eso le permitió sacar un buen resultado en la primera vuelta electoral, y eso permitió tener un bloque más robusto, ganar en provincia de Buenos Aires. Es decir, consideran que la estrategia fue adecuada, no hay una autocrítica respecto a la estrategia. Ahora, en la vida real el que gobierna Milei. Claro. Pero por eso digo la diferencia entre ver la política desde el Palacio y con la lógica del Palacio, en donde vos contás los escaños, ¿no? Incluso usás ese lenguaje, usás lenguaje palaciego, y la vida real donde la lechuga cuesta 10 lucas al kilo. Y te sumo una cosa. Si vos no tenés problema para pagar la lechuga, y te digo la verdad, existe la provincia de Buenos Aires porque Axel tenía una imagen tan buena, tan austera, que no le hizo daño lo que pasó con Insaurralde. Pero ese fue otro hecho en donde Cristina le pone a Insaurralde, sabiendo que Insaurralde en algún momento, teniendo esa vida, iba a hacerse público todo eso. Pero en Cañuelas era una bomba de tiempo y se la pusieron al lado de Axel. Roberto, y te sumo una cosa, Adrián. Cuando se reprocha eso, Máximo dijo, pero la provincia de Buenos Aires ganamos nosotros, el peronismo bonaerense. No Axel. No Axel. Hubiera sido él el candidato si es tan bueno. Y sumo algo que en estos días escuché también y que me hace acordar a lo que pasaba durante el macrismo. Cuando vos les preguntás a los dirigentes, ¿y qué haces? Muchos te dicen no, en la famosa frase de Napoleón, creo que era, no distraigas a tu enemigo mientras se está equivocando. Claro, es muy cómodo decirlo cuando tenés la vida resuelta. Cuando el enemigo se está equivocando y en su equivocación le saca los remedios a la gente, le saca la comida a la gente, le saca el laburo a la gente, yo te diría que lo empieces a distraer, porque no se está equivocando, le está acertando. Y yo la volví a escuchar esa frase en estos días de dirigentes que tienen la vida económica resuelta. Claro. Ese es también un problema, tener dirigentes con la vida económica demasiado resuelta. Yo no hago una apología a la pobreza, quiero que todo el mundo tenga la vida resuelta. Sí. Pero si tu pueblo está sufriendo, no es momento de que lo interrumpas. Yo creo que esa discusión hay que darla.
hay que darla. Yo lo vengo diciendo hace rato. Uno paga precios siempre, 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 siempre cuando dice lo que piensa. Te digo más, yo no creo que haya nadie que piense que existen medios que decimos lo que pensamos todos los días y ya está. Y no quieren eso. Como nadie quiere que haya jueces libres y lo que quieren es yo pongo el mío porque ya hice un arreglo, tampoco quiere que haya medios libres. No quieren. Te pegan de todos lados cuando vos decís, mira, las cosas son así, muchacho, qué sé yo. Ahora yo, ¿cuántos años más voy a vivir? Yo tengo que decir lo que pienso, ¿viste? En este momento hay dirigentes que me están escribiendo. Es muy interesante verlos porque escriben de los dos lados del río, de ese río Bravo, que es el río Bravo interno que se está desarrollando. Entonces me marcan detalles. Furlan, Abel Furlan, salió a pedir públicamente que Axel Kicillof sea el candidato a presidente, lo dijo ayer, creo, o anteayer, y que además presida el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Claro, esa frase de Furlan, dirigente de la UOM, uno de los el gremio industrial más importante de la Argentina, junto a Les Mata, digamos, junto a Piñanelli, generó muchas suspicacias, de un lado y del otro. Entonces, se sabe que Furlan es muy cercano a Máximo en su trayectoria política, entonces, ¿cómo se lee desde el quisillofismo? Como un intento de Máximo de quemarlo a Axel, empujándolo a presidir el peronismo de la provincia de Buenos Aires frente a una eventual derrota en el 2025. ¿No? Entonces, desde el quisillofismo se le escucha la frase de Furlan con suspicacia. Desde el camporismo se escucha la frase de Furlan, desde el camporismo que quizá no está en la mesa chica de Máximo, claro, no sabe. Entonces se escucha la frase de Furlan diciendo, che, este dio el salto para el otro lado. Claro. Lo está empujando Axel. Bueno, así están las cosas. Y yo estoy recibiendo mensajes de estos dos, con estos dos tenores. Chicos, aprendan que los mensajes no se mandan cuando estamos al aire. Bueno. Esperen un ratito porque suena más a... Apriete. No es el caso, no. Pero a él le ha pasado. Ah, bueno. A él lo llamó el secretario de una figura de primer nivel de la que estamos hablando, mientras estaba hablando. No es el caso. Primero porque no van a lograr nada. No. Y segundo porque no se hace. No es el caso, pero es cierto. Cuando ahora, lo que se busca es imponer una sola visión, sí, eso es una apriete. Si contextualizamos toda esta discusión, en el momento económico en el que estamos, me parece la peor estrategia del mundo. Este tipo de discusiones... Pero está pasando y la gente lo tiene que saber. Está bien, pero este tipo de discusiones con un Congreso paralizado, con nadie saliendo como dice Ari, a poner el cuerpo. No sé, busquémosle una vuelta. Vos dijiste, no quieren hacer una sesión, se hace una sesión en la calle. Es como la sensación de pasa una semana y no pasa nada. Digo, después de la marcha del domingo... El otro día se viralizó. Yo creo que, es algo que me parece que va a terminar, porque vos decías, no molestemos al enemigo cuando se esté equivocando. El problema es que cuando la gente empieza a reaccionar, si no ve a alguien que se sienta representado, vos no sabés para dónde va a ir. El otro día el Tano me mandó un video que es terrible, porque vieron que nosotros seguimos sacando casos de la gente que se queda sin los remedios. Que Milei dice que lo volvió a decir ayer, que cortaron el curro de los medicamentos, y dice que no se cortaron y se cortaron. Bueno, hubo alguien que hizo un video, que fue ahí, hizo un video en el lugar, de gente que no está recibiendo los medicamentos. Al lugar donde tiene que a la DATSE, fue a la oficina. De la DATSE, o sea, fue al lugar físico. Es más, te digo, mea culpa, tendríamos que haberlo hecho nosotros, con una camarita nuestra, ir a buscarlo. Pero charlábamos con el Tano de, che... ¿Está cerrado? A ningún senador se le ocurrió, a ningún diputado se le ocurrió ir él, con la potencia que tiene que vaya un diputado o un senador, a la DATSE, a filmar que está cerrado y a sentarse ahí hasta que lo abran. Digo, porque, un diputado radical, que no me puedo acordar el nombre, hizo un pedido de información, una resolución, un pedido de información para que se aprobaran en diputados, para que el gobierno dijera, y todavía no se trató. Es muy loco porque... Ese es el nivel de desidia que se vive hoy en el Congreso. Era mucho más audaz la política cuando no existían las redes sociales que ahora que existen las redes sociales. Ahora que está de porque moda... creen que cumplieron una vez que tuitearon. Claro. Sí. Entonces, ahora que está de moda los 90, había un personaje en los 90... que erosionó el gobierno de Alfonsín vistiéndose de pollo. Oh, sí. Se disfrazó de pollo. Claro. Albamonte. Bueno, está Tetaz para eso acá en Argentina. Bueno, Tetaz hace algo así. Casi que sería lo más parecido.
Albamonte. ¿Quién era? De la UCD. Sí, perdón. Ahora maneja una cadena de hoteles, Albamonte, pero era un hombre de la UCD que se disfrazó de pollo para explotar una fake news, que era la fake news de que se habían comprado pollos podridos. Pobre Mazorín murió con ese estigma, cosa que era falso. Claro. Fue un invento de la derecha de entonces, que era la UCD, que son los padres políticos de Milei. Bueno, Albamonte era un tipo audaz. Claro. Se disfrazó de pollo, agarró una mentira y la difundió por la calle Florida vestido de pollo. Yo creo que hay dirigentes de primerísimo nivel en la... No hace falta llegar al ridículo. Pero... Yo lo pedí en Twitter, dije, por favor, estoy retuiteando yo a Ari Lijalad, que pone los testimonios de la gente. Yo sé que hay gente, Cristina, ponele, que si hubiera retuiteado eso, lo sube Clarín, La Nación, obliga. Lo que toca a Cristina, obliga. Entonces, y capaz que salvas vidas con eso. ¿Para qué vas a tuitear? Cuando yo estaba, ¿se acuerdan que tenían las millas? Ya pasó eso. Yo también tuve momentos gloriosos. Ya pasó. No a ese nivel. Pero quiero decir, uno puede vivir de recuerdo. Cuando ya pasó. No, especialmente cuando tenés un momento de urgencia. Ya pasó. Yo te voy a decir, yo vi el spot de la UBA. La UBA está conducida por radicalismo, ¿no? Y el spot es bueno. El spot donde se valoriza la uva. Es muy bueno. Es bueno. Sí. Ahora, ¿alcanza un spot para defender una universidad pública como la Universidad de Buenos Aires? Y a mí me da la sensación que por la potencia que hoy tiene el mensaje anti-Estado de Milei, que considera al Estado una organización criminal que él conduce, bueno, parece poco. Y el problema de eso es que vamos naturalizando cosas. Lo decía el Tano recién cuando escuchábamos a Milei naturalizando la licuadora. ¡Está mal! Claro. Él se jacta él se jacta de le estoy bajando los sueldos. Hay cosas que son muy simples. Está mal. Está mal. Bueno, está mal la licuadora. ¿Por qué? Y porque afecta a las jubilaciones, porque afecta a los lo que nos estamos preguntando hace rato es si en vez de estar en esas internas, que son de toda gente que yo, la verdad, si vos me decís, Cristina, Axel, Guado, Max, yo respeto a todos. Y creo que está entre lo mejor de la dirigencia nacional. Pero hay una interna fuerte y después hay actores de segundo nivel, de tercero nivel, y todo eso está pasando. Mientras vos no podés comer, está pasando eso. Está pasando. Entonces digo, ¿podrían hacer más para salvar a la gente que está teniendo problemas que no va a recuperar, como dice Adrián? Y yo creo que sí. Ahora, en un momento hay que dejar de especular. Y más la persona que no piensa que va a tener un cargo, qué sé yo. Ya está, no especulemos más. Listo, juguemos fuerte además, ahora. Si los nombramos a ellos, es porque creemos que ellos son las personas idóneas para hacerlo. No esperamos esto de Loredo, no esperamos esto de Cornejo, no esperamos... Lo que yo digo es que si nos quedamos con que fue Albertito, está bien, nos quedamos todos contentos. Vamos a perder de nuevo. Y te voy a decir otra cosa que está pasando. Perdóname que te interrumpiste. No, pero digo yo entiendo que no lo van a tomar como un elogio, pero digo, que estemos mirándolos a ellos, es porque esperamos algo de ellos. Claro. Hay una dirigencia, esto es lo que me odio que llamen dialoguista y que además lo pongan sin en comillas, es una discusión y digo, no esperamos nada, yo no espero nada de esa dirigencia. No espero nada y por lo tanto no le sí le voy a exigir, le voy a decir, voy a mostrar que ellos son los que están permitiendo, le dan aire constantemente al gobierno. Ahora, yo no creo realmente que si presionás ellos van a hacer algo, porque ellos te están diciendo además con toda la letra que están de acuerdo ideológicamente, después te cuestionan la forma, la institucionalidad, y estoy un poco con Adri, me parece que cuestionar la forma cuando estás teniendo un DNU que empobrece a la gente me parece un poco excesivo en su institucionalismo. Ahora, de otra dirigencia, que es la que estamos mencionando y le estamos reclamando, esperamos una alternativa de gobierno, de país. Esperamos que volver a tener ganas de ir a votar, esperamos la posibilidad de pensar que esto no va a ser cada vez peor. Me parece que esa es la diferencia. Porque están haciendo la guerra. La derecha está haciendo la guerra, no está jugando a los soldaditos, no es una mesa de arena. Miren lo que ayer nosotros mencionamos acá, todos los movimientos que están habiendo en torno a la composición de una fisonomía judicial a pedir de esta época, que es la época de la supremacía de la élite. Como en la dictadura, como en los 90, ¿no? Están jugando, no están jugando los soldaditos, están haciendo la guerra.
¿Y cómo se hace la guerra en materia de negocios? Bueno, teniendo los fierros judiciales. Fíjense, ayer mencionábamos los candidatos, hablábamos del hijo, y que Techín estaba en contra, y que Amchamen estaba en contra, del hijo, no del otro candidato, y decíamos, hay una corriente de la política que considera que lo del hijo es humo para encubrir al verdadero candidato a ocupar la corte. Y Ari tiraba el nombre de otro candidato a ocupar otro espacio de poder muy relevante, que es el de la Procuración General. Miren la foto que ayer, después de escucharlo a Ari Lijalad, tuiteó, fue así. Culpa mía. Ari Lijalad dijo que uno de los candidatos era Juan Bautista Máiquez, uno de los huemules, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires. Miren la foto que tuitea ayer Mark Stanley, que no es el de los termos, es el embajador de Estados Unidos en Argentina, a quien ayer habíamos visto... ¿No es el de los termos? No es el de los termos. No tiene, Yo le iba a manguear uno la próxima vez que lo viera. No, tiene su propio termo que le va termo, por sí. lo va A mí no me mandó, no, claro, por eso era que no era él. Será un primo, aunque sea. Es Stanley, pero no es de él, no es de él. Stanley, ayer lo habíamos visto acá, en esta sección de el Daily de Stanley, de la embajada, de la sección de la embajada, celebrando un acuerdo, un memorándum con Petri. Bueno, después de celebrar el acuerdo con Petri, el memorándum de ciberseguridad, la embajada de Estados Unidos en Argentina felicitó a Dinamarca y a la Argentina por sumarse a la familia de naciones F-16. Es hermoso. O sea que orgullo nacional, orgullo argentino, somos parte de la familia. Familia de naciones F-16, embajadores de la luz internacional. Estamos con unos eufemismos. Bueno, Igual que, maravillosos. volviendo a la foto de Máiquez. Esto que celebró ayer la embajada, a través de un tuit, vino con una secuela que fue la foto de Mark Stanley celebrando un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, foto, beso y abrazo de Stanley con uno de los candidatos a la Procuración General, que es Juan Bautista Máiquez, el huemul. Sí, firme candidato. Aclarémoslo del huemul, por nosotros por ahí tiramos muchas internas. Sí, iba a decir, el huemul no sé si todo el mundo... Los muchachos que se fueron al lago escondido invitados por Clarín, que había jueces, fiscales, etcétera, Máiquez era uno, y entre ellos en el grupo de chat que después se filtró y que supuestamente es de ellos, se llamaban los huemules, que es un animalito muy lindo con cuernos y qué sé yo que anda por el sur. Y Máiquez era el que estaba viendo cómo fraguar la factura. Claro, Máiquez es el que propone fraguar la factura. Pero es un tipo muy poderoso, Juan Bautista Máiquez, en la Argentina hace muchos años. Es incompatible. Demasiado poderoso. Familia, ¿no? Claro, o sea, él viene, el papá Máiquez, es un histórico juez, era juez nacional, Vidal se lo llevó de ministro de Justicia y Macri lo puso a dedo sin concurso en la Cámara de Casación. Ese es el papá. El hermano Ignacio... Coco Máiquez. El hermano Ignacio es uno de los fiscales que armó las causas contra Cristina y él fue el número 3 del Ministerio de Justicia de Macri, pero era el que armaba las causas, era el que visitaba a los jueces, el que estaba en el Consejo de la Magistratura, etcétera. Después se refugió como jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Es un tipo de mucha rosca internacional. Por ejemplo, siendo un fiscal local, es el presidente de la Asociación Internacional de Fiscales. De todo el mundo, o sea, Máiquez es un tipo con mucha... ¿De la Asociación Internacional de Fiscales del mundo? Del mundo. Sí, del mundo mundial. Del mundo. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Y ese, digo, para que se den cuenta que es un tipo con mucho con mucho poder y mucha rosca. Y ahora ya no busque más, dice Stanley que es ese. Y con muchas relaciones, como le gusta decir a Adrián, de los dos lados del Río Bravo. O sea, los Máiquez son oriundos de Mercedes. Y muy cercanos a Guado de Pedro también. De Entonces, hecho, cuando asumió hay un problema ahí de que lo hablamos ayer. Todos creen que por tener relaciones políticas después tienen influencia en relaciones personales, después tienen influencia en los jueces que nombran o en los procuradores que ponen. Y una vez que los jueces y procuradores llegan a esos lugares, dejan de tener tu relación personal para tener relaciones mucho más poderosas como salvo que pongas a alguien que realmente sabes que tiene convicciones, qué sé yo, y no se va a mover de ahí. Exacto, pero las convicciones tienen que ser más allá de la relación personal. Obvio. Claro. Cuando vos promovés y traés a gente de tu pueblo pensando que porque es de tu pueblo te va a cuidar, esa gente después le empiezan a invitar a embajadas, a almuerzos, a jugar al golf y deja de tener relación con vos y hace otras... Por eso le invitan a la voz escondido. Macri no se confía en las relaciones personales.
No, Macri guarda carpetazos. Claro. Pero... Tiene relaciones personales ¿Cómo con no se nos ocurrió? Como el hijo. Yo ojalá que este personaje no llegue, y cierro con esto, porque en la Argentina casi la única política judicial que tenemos constante es que todos quieren aplicar el código acusatorio. Si aplicamos el código acusatorio, ese señor va a ser el señor más poderoso del Poder Judicial. Y el otro Porque va a ser el jefe. Con el guiño explícito ayer. Va a ser el jefe de los la fiscales. embajada, Entonces, iríamos a un país mucho más terrible en términos de lawfare. Si Juan Bautista Máiquez o cualquiera de los otros dos candidatos, el otro es Borinsky y el otro es Leal de Ibarra, Eso te iba a decir. quedan como jefe de los fiscales. Porque va a ser un lugar, el lugar más importante del Poder Judicial va a ser ese, no el presidente de la Corte. Claro, claro. Por el cambio del Entonces, sistema. es ahí donde hay que estar mirando y por eso Stanley se junta con él. O sea, no es menor. Ayer la especulación era que la foto la había armado Máiquez para sacar un poquito de ventaja respecto a los otros candidatos. Yo tiendo a pensar que el embajador de Estados Unidos no es un tipo que se deja usar fácilmente y gratis, digamos. No, si tiene la mucho foto la armó interés. Máiquez, pero Stanley fue porque a Stanley le interesaba. Claro, Por claro. aparte la difunde la propia Nadie en ese embajada. nivel 11 y 5. saca fotos sin pensar. 11 y 5, Bueno, no se bueno, echan. bueno, ahí, Llegó Alfredo Zayat, llegó Alfredo Zayat, llegó Alfredo Zayat. Si no hay que pagar horas extra después. Chau, chau. Chao, hasta luego.